Bueno, esta noche tenemos como tema asignación de polos. Para esta presentación tendremos participantes a Hernán Vanegas, Freddy Ortiz y quien les habla, Mariana Tinoco. La asignación de polos es también conocida como técnica de ubicación, donde se supone que todas las variables de estado son medibles y están disponibles para una realimentación. Por tanto, el objetivo es demostrar que cualquier sistema que usted considere es de estado completamente controlable. Los polos del sistema en lazo cerrado se pueden colocar en cualquier posición de forma arbitraria mediante una realimentación del estado a través de una adecuada matriz de ganancias de realimentación del estado. Para iniciar esta técnica de diseño debemos determinar los polos en lazo cerrado que deseamos analizar a partir de la respuesta transitoria o específica de las respuestas en frecuencia. ¿Cuáles serían estas respuestas? Bueno, tendríamos como ejemplo la velocidad, la ración de amortiguamiento, el ancho de banda, pero también debemos tener en cuenta que para esta técnica hay requisitos de que el estado esté estacionario. Ahora bien, comencemos suponiendo que los polos en lazo cerrado están en un plano S comprendido entre S1, S igual a K1, hasta S igual a Kn. Si seleccionamos una matriz de ganancias apropiadas para realimentar el estado, es posible hacer que el sistema tenga los polos en lazo cerrado en las posiciones que deseemos, siempre y cuando el sistema original sea o se encuentre en un estado completamente controlable, como se los mencioné al inicio. Para este caso, estudiaremos los sistemas de una entrada y una salida. Por tanto, la señal de control UDT y la señal de salida YDT, que observamos como ejemplo en este sencillo diagrama, son escalares. Además de eso, supondremos que también la entrada de referencia RDT es igual a 0. La pregunta que surge es, ¿por qué deben ser escalares la señal de control y la señal de salida? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando la señal de control está en una cantidad vectorial, los aspectos matemáticos del esquema de ubicación de polo se vuelve compleja. La estructura matemática se hace de difícil resolución porque la matriz de ganancia de realimentación del estado no va a ser única, por lo que entonces tenemos la posibilidad de seleccionar más de n parámetros y poder colocar n cantidad de polos de manera adecuada. Por todo esto que les comento, se debe cumplir unas condiciones necesarias y suficientes para que los polos en lazo cerrado se puedan localizar en cualquier posición del plano S. Por otro lado, es necesario analizar los distintos métodos para determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado que se requiere en el sistema. Diseño mediante asignación de polos. En el enfoque convencional del diseño de un sistema de control con una sola entrada y una sola salida, se diseña un controlador tal que los polos dominantes en lazo cerrado tengan una razón de amortiguamiento y una frecuencia natural no amortiguada deseada. En este método el orden del sistema aumenta en 1 o 2, a menos que ocurra una cancelación de polos o 0. Hay que observar que en este método se supone que los efectos sobre las respuestas de los polos en lazo cerrado no dominantes son despreciables. En lugar de especificar solo los polos dominantes en lazo cerrado, que es como se hace en el enfoque de diseño tradicional, el enfoque actual de asignación de polos especifica todos los polos en lazo cerrado. Sin embargo, hay un costo asociado al colocar todos los polos en lazo cerrado, porque al hacerlo requiere tener buenas medidas de todas las variables de estado o bien incluir un observador de estado en el sistema. También existe otro requisito por parte del sistema para que los polos en lazo cerrado se puedan situar en posiciones elegidas de forma arbitraria. La exigencia es que sea de estado completamente controlable. En esta sección se probará este hecho. Bueno,
Suponga el siguiente sistema, donde X es el vector de estado de dimensión n, Y la señal de salida es que es un escalar, U la señal de control que es un escalar, A es la matriz de coeficientes constantes n por n, B la matriz de coeficientes constantes n por 1, C la matriz de coeficientes constantes 1 por n, y D es una constante, un escalar, en la que la señal de control está como U igual a menos la matriz K por X. Esto significa que la señal de control U se determina mediante un estado instantáneo. Tal esquema se denomina realimentación de estado. La matriz K de 1 por n se denomina matriz de ganancia de realimentación de estado. Se supone que todas las variables de estado están disponibles para su realimentación. En el análisis que sigue a continuación se asume que no hay restricciones sobre U. Bueno, el procedimiento para encontrar la solución es reemplazar, reemplazar U, reemplazarlo en este término del sistema. Y a lo cual le reemplazar eso, U acá, se obtiene esto. Y su solución está por la siguiente expresión, donde X0 es el estado inicial provocado por perturbaciones externas. La estabilidad y características de respuesta transitoria se determinan mediante valores característicos de la matriz A menos BK. Si se elige la matriz K de forma adecuada, la matriz A menos BK se convierte en una matriz asintóticamente estable para todos los valores de X0 diferentes de 0. Es posible hacer que los valores de XT tiendan a 0 conforme T tiende a infinito. Los valores propios de la matriz A menos BK se denominan polos del regulador. Bueno, aquí vemos, en esta figura se muestra un diagrama de bloques de este sistema. Este sistema en lazo cerrado no tiene entradas. Su objetivo es mantener la salida a 0. Como puede existir perturbaciones, la salida se desviará de 0. Esta salida retornará a la entrada de referencia 0 debido al esquema de realimentación de estado del sistema. Un sistema de esta naturaleza en que la entrada de referencia es siempre 0 se conoce como un sistema regulador. A continuación se demostrará que la colocación arbitraria de los polos en un sistema determinado es posible si y solo si es de estado completamente controlable. No, la condición necesaria y suficiente para la asignación arbitraria de los polos. Se demostrará que una condición necesaria y suficiente para la colocación arbitraria de los polos es que el sistema sea de estado completamente controlable. Primero se obtendrá la condición necesaria. Se comienza por demostrar que si el sistema no es de estado completamente controlable, existen valores propios de la matriz A menos BK, que fue la que vimos anteriormente, que no se pueden controlar mediante realimentación de estado. Por ejemplo, suponga el siguiente sistema. Para este sistema que está aquí, el rango va a ser menor que n. Esto significa que existen Q vectores, columnas linealmente independientes en la matriz de controlabilidad. Se definen tales Q vectores, columnas linealmente independientes como F1, F2, F3 hasta Fq. También se seleccionan n menos Q vectores adicionales, B sub Q1, B sub Q2 hasta Bn, tales que se cumpla la siguiente condición, para lo cual A y B están definidas de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la determinación de la matriz K usando la matriz de transformación T. Supongamos este sistema definido de la siguiente manera. La señal de control que para este sistema es U igual a menos K por X. El primer paso es comprobar la condición de controlabilidad del sistema. Y si el sistema es controlable, se prosigue al paso siguiente. El paso 2 es, a partir de esta expresión de acá, determinar los valores de A1, A2 hasta AN. A partir de esta expresión que es el polinomio característico de la matriz A. El paso 3 es determinar la matriz de transformación T que convierte la ecuación de estado de
del sistema en su forma canónica controlable. Hay que recalcar que si la ecuación del sistema ya está en su forma canónica controlable, entonces T es igual a I. T está definida de la siguiente manera, donde T es igual a M por W. Y M y W a su vez están definidas de la siguiente forma. Bueno, el paso 4 y 5. El paso 4 nos habla que usando los valores propios deseados, los que son los polos en lazo cerrado deseado, escriba el polinomio característico deseado. En donde tenemos que determinar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa n. El paso 5 nos dice que hay que determinar la matriz de ganancias de realimentación de estado K mediante la siguiente expresión, que al desarrollarla, la matriz de ganancia de realimentación de estado K quedaría definida de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a ver el otro método, que es el método de determinación de la matriz K usando el método de sustitución directa. Este método de sustitución directa es más fácil que el método que vimos anteriormente. En la sustitución directa de la matriz K en el polinomio característico deseado. Por ejemplo, si n es igual a 3, la matriz de ganancia de realimentación de estado K estará definida como K igual a K1, K2, K3. Bueno, siguiendo con los análisis de los métodos para determinar la matriz de ganancia K. En este caso, pues, analizaremos un método conocido como Ackermann. Pues partiendo desde la suposición pues, de un estado totalmente controlable, en donde ya se ha determinado la matriz de controlabilidad, al igual pues que su rango, en donde este rango es igual a n, y los polos son de lazos cerrados. Entonces, al utilizar una señal de control a través de realimentación de estado, en donde U es igual a menos K por X, en donde X, como lo dijo el compañero anteriormente, es el vector de estado, y K, pues, es la matriz de ganancia, pues, que deseamos encontrar. El sistema, pues, nos queda de la siguiente manera, en donde X punto es igual a menos el producto de la matriz B por la matriz K. Todo esto es multiplicado por X. Ahora, ¿de dónde sale X punto? Bueno, del sistema que tenemos arriba de la primera ecuación, reemplazamos U, por lo que nos queda X punto es igual a X menos BK por X. Aquí pues sacamos factor común X y nos queda A menos BKX. A toda esta expresión que está dentro del paréntesis, le asignamos pues una nueva variable, la cual pues como está, vemos en la ecuación que está al lado pues, de la ecuación 1, la A con virgulilla, pues la denotamos en este caso con el nombre de A rayada, en donde A rayada es igual a la matriz A menos el producto de la matriz B por la matriz K. Por lo que la ecuación característica deseada la obtenemos pues del determinante de la variable S por la matriz identidad de orden n menos A, que también es de orden n, más el producto de la matriz B y la matriz K, que también es de orden n. Este sistema debemos organizarlo de tal forma pues que el coeficiente que acompaña a la potencia de S mayor debe ser igual a 1, por lo que nos queda S a la n más alfa 1 a la n menos 1, y así pues hasta llegar a alfa a la n multiplicado por S a la 0, en donde todo lo anterior es igual a 0. Bueno, el teorema de Cayley-Hamilton
pues nos establece que la matriz A rayada satisface su propia ecuación característica. Pues lo cual, si definimos una ecuación tal que phi de A es igual a toda esta expresión que vemos aquí, es decir, a la expresión de la ecuación 2, pues la cual nos corresponde a la ecuación característica pues, que planteamos anteriormente. Pero aquí se sustituye las S por la matriz A rayada. Ahora, esta ecuación nos presenta una inconsistencia, ya que en el último término de la ecuación anterior, esta es un escalar, por lo que pues debemos multiplicar esa alfa sub n pues con una matriz identidad de orden n, tal como lo vemos aquí en la ecuación 2. ¿Para qué? Pues para que nos permita pues hacer la sumatoria con los demás términos que también son matrices de orden n. Ok. Siguiendo, pues se utilizará esta ecuación 2 pues, para obtener de esta manera la fórmula de Ackermann. Para simplificar la obtención, se considera pues, el caso en que n es igual a 3. Ahora, si es de orden 3, la mayor potencia en la ecuación característica pues será 3. Entonces, nos quedará A rayada a la 3 más alfa 1 por A rayada a la 2 más alfa 2 por A rayada a la 3. Ahora, conociendo cuánto equivale A rayada, la cual está debajo de la matriz identidad, la cual, conociendo pues a cuánto equivale A rayada, que es igual a la matriz A menos el producto de la matriz B y la matriz K, pues procedemos a encontrar A rayada al cuadrado y A rayada al cubo. Por lo que A rayada al cuadrado, pues como lo vemos aquí en la presentación, es A rayada multiplicada por sí misma, lo que nos da A cuadrado, de lo cual pues sacamos factor común BK de los dos últimos términos y el sistema pues nos queda de la siguiente forma que vemos aquí en pantalla. Ahora, analizando la expresión que está entre paréntesis, pues nos damos cuenta que esta equivale a A rayada, lo cual reemplazamos y obtenemos a lo que equivale a A rayada al cuadrado. Ahora, con este resultado, pues procedemos a hallar A rayada al cubo. Pues ya que tenemos esta expresión multiplicada por A rayada, pues nos da A rayada al cubo. Ahora, entonces, A cuadrado por A es A al cubo. A cuadrado por BK es A cuadrado BK. Y así realizamos pues, las siguientes operaciones término a término. Pero hay que tener en cuenta que en la última expresión tenemos de que A menos BK es A rayada, por lo que a multiplicarla nos quedaría BK rayada al cuadrado. Aquí sacamos factor común ABK, en donde ya, como lo dije anteriormente, la matriz A menos el producto de la matriz B por K es A rayada y nos queda la expresión de A rayada al cubo al final. Bueno, todo lo anterior lo sustituimos en la ecuación característica de orden 3 en términos de A rayada. Sustituimos pues esas expresiones, la cual pues nos damos cuenta que los 4 primeros términos en A rayada al cubo, los 4 primeros términos en A rayada al cubo, bueno, y así sucesivamente. Y la última expresión es alfa por la matriz de identidad, pues de dicha operación, pues se debe realizar pues, para que haya consistencia en las expresiones. Bueno, simplificando todas estas operaciones, pues llegamos a la siguiente expresión, en donde analizamos las 4 expresiones
en donde aquí, como vemos, alfa a la 3 por la matriz identidad más alfa a la 2 por A rayada más alfa a la 1 por A rayada al cubo más alfa rayada al cubo es igual, es parecido a phi en función de A rayada, pero en lugar de A rayada pues tenemos A. Ahora, phi de A no puede ser igual a 0, pues porque nos condicionaría que BK es igual a 0, lo cual no es cierto. Phi de A rayada sí es igual a 0, y a su vez es igual a la expresión que obtuvimos anteriormente. Sacando el factor común de la expresión que tenemos abajo, en donde como phi de A rayada es igual a 0, lo cual es igual a phi de A igual a la expresión que obtuvimos arriba, pasamos término a término del otro lado, quedándonos la expresión que vemos aquí debajo, la que está seleccionando el compañero, que es A phi en función de A, la cual es igual a B, todo esto en paréntesis de alfa 2 por la matriz K, y todas las siguientes expresiones que ven en sus pantallas. Ok. La podemos reescribirla como la matriz de controlabilidad, pues a través de estas dos matrices. Es decir, el producto de esta matriz, que es un vector columna, y la matriz de controlabilidad. Desarrollando la operación de estas dos matrices, llegaríamos a la siguiente expresión, en donde, como el sistema es de estado completamente controlable, la inversa de la matriz de controlabilidad, B, AB, A cuadrado por B, existe. Entonces, premultiplicando a ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz de controlabilidad, se obtiene la siguiente expresión. Ahora, premultiplicamos de ambos lados de esta ecuación por el vector fila 0, 0, 1, la cual toda esta expresión se deduce, pues que toda esta expresión es igual a K, lo cual pues es la finalidad de esta parte de la presentación, pues que es encontrar la fórmula de Ackermann de orden 3, pues la cual es un vector de orden 3 multiplicándolo a la matriz inversa de la controlabilidad por la ecuación phi en función de A. Bueno, con este método anterior, pues la matriz de ganancia K la obtenemos premultiplicando a un vector fila, cuyos elementos son todos ceros, excepto el último de la matriz inversa de controlabilidad, y a su vez por la expresión phi en función de A. Bueno, esta expresión se conoce como fórmula de Ackermann, pues para determinar la matriz de ganancia K. Siguiente. En los sistemas reguladores tenemos que estos es aquel cuya función principal es mantener esencialmente constante la variable controlada, a pesar pues de las perturbaciones e inconvenientes que pudieran actuar sobre el sistema. En estos sistemas la señal de referencia cambia con muy poca frecuencia. Generalmente es de un valor constante, y el objetivo de control es mantener a la variable de salida en el orden de la variable de entrada ante la presencia pues, de perturbaciones. Un momento, por favor.
Bueno, se pretende que el sistema no siga a las perturbaciones. Un ejemplo de esto es un sistema de doméstico de calefacción, pues cuya función es mantener pues la temperatura deseada, pues a pesar de los cambios de temperatura externa. Ahora, en los sistemas de control podemos definir un sistema de control como la combinación pues, de elementos que actuando sobre una planta o proceso trata de fijar algunos pues, de sus parámetros y de hacer pues, que varíe en el transcurso del tiempo. Así pues de una forma determinada pues, que se predefine. Para representar esquemáticamente un sistema se utilizan pues, los diagramas de bloque, como lo vemos aquí en la presentación, en los que cada elemento o conjunto de elementos se simboliza con un bloque o rectángulo. Unas flechas indican el sentido pues, de la información, el cual es único. La estructura más simple de un sistema de control pues, es como le indica la primera figura, en donde el control automático pues siempre está integrado por 3 operaciones básicas, en donde está la medida, la decisión y la acción, en donde la medida pues de la variable a controlar pues se realiza mediante un sensor, a veces pues combinando con un transmisor o un convertidor para adaptar la señal. La decisión pues basándose en la medida, el controlador debe decidir qué hacer pues, para mantener la variable en el valor deseado, y la acción pues como resultado de la decisión del controlador. El sistema pues debe emprender alguna acción. Un momento, por favor. Ahora, un ejemplo de ello es el siguiente, pues para que quede ilustrado pues de una manera más clarificada. Uno de ellos pues, es el ejemplo pues, del alumbrado público, en donde el objetivo del alumbrado público es mantener un nivel mínimo de iluminación pues, en las calles al menor costo. Mami, conéctalo. Al menor costo. Para lograr este objetivo, un momento, por favor. Ok. Para lograr este objetivo, se pueden proponer 2 soluciones. La primera consiste en encender los focos del alumbrado a la hora pues, en que comúnmente empieza a oscurecer, y apagarlos a las 11 pues, al amanecer. Así pues se puede decidir encender el alumbrado a las 8 y apagarlo a las 6:30 de la mañana. En este sistema, pues la entrada, es decir, el cambio de posición del interruptor, es independiente de la salida, es decir, la cantidad de luz en la calle. Este mecanismo simple y económico pues, de llevar puede acarrear ciertas dificultades, ya que a la hora pues, en que empieza a aclarar, varían pues, de acuerdo a las estaciones del año. Y como estamos en épocas pues, de invierno, puede ser pues, un problema. La otra solución es más efectiva, la solución B, consiste en instalar un dispositivo, es decir, una fotocelda, un fototransistor, etcétera, para detectar la cantidad de iluminación y de acuerdo con esto, pues encender o apagar el alumbrado público. En este caso, la entrada, es decir, la cantidad óptima de luz en las calles, pues se compararía con la salida, es decir, la cantidad de luz real en las calles. Así pues, a los efectos de que la señal de error generada accione o no el interruptor de la luz. En la elección de la localización de los polos en lazos cerrados, pues el primer paso en el método de diseño por asignación de polos
es escoger las localizaciones de los polos en lazos cerrados deseados. El método más utilizado es elegir tales polos basándose pues, en la experiencia que se tiene del diseño mediante el lugar de las raíces. Así, colocando un par de polos dominantes en lazo cerrado y eligiendo los otros polos de forma que estén suficientemente alejados a la izquierda de los polos dominantes del lazo cerrado. Otro método se basa en el control óptimo cuadrático. Este método determinará los polos en lazos cerrados deseados de forma tal pues, que se establece un compromiso entre la respuesta aceptable y la cantidad de energía de control requerida. Ahora, anteriormente se demostró que para el diseño pues, de estos sistemas de control hay una condición necesaria y suficiente, como decían los compañeros anteriormente, pues para la colocación arbitraria de los polos, es decir, colocar los polos en la ubicación pues, que se crea conveniente, lo que el sistema pues, debe ser completamente controlable. La solución pues, de los problemas de asignación de polos, es decir, calcular la matriz de ganancia de realimentación K, resulta de una manera sencilla, pues utilizando el software de programación MATLAB, el cual lo va a explicar más adelante la compañera Mariana. Ahora, considerando el ejemplo, en donde cuya ecuación del sistema de control está definido por la matriz de estado A multiplicado por el vector de estado más la matriz de entrada B multiplicada por el vector de entrada. Aquí definimos la matriz A y la matriz B. A ello se usa el control mediante realimentación del estado U menos KX. Aquí se toma la decisión de escoger los polos en lazos cerrados en S igual a menos 2 más J4, S igual a menos 2 menos 4 y S igual 10. ¿Por qué se realiza esta elección? Bueno, esta elección se realiza porque se sabe de la experiencia pues que con este conjunto de polos en lazo cerrado pues se obtiene una respuesta transitoria aceptable. Lo que nos pide nuestro problema, pues, como lo dije anteriormente, es determinar la matriz de ganancias pues, de realimentación del estado K. Utilizando uno de los métodos, nosotros decidimos utilizar el método de sustitución directa y también los métodos utilizados a través del software de programación MATLAB, como lo dije anteriormente. En este caso, tenemos el método de sustitución directa. Primero, definimos la matriz de ganancia K en términos variables, la cual es una matriz fila que tiene 3 elementos. Ya que nuestro sistema es de ese orden, donde en 3 realizamos la sustitución directa, es decir, calculamos el polinomio característico de la variable S por la matriz identidad menos la matriz A más el producto de la matriz B por la matriz K. Primero realizamos la multiplicación de la variable S por la matriz identidad y del otro lado se realiza la multiplicación de la matriz B por la matriz K. Luego se realiza la suma entre ellas y se obtiene el resultado que tenemos aquí abajo. Bueno, ahora hallamos de esta manera el determinante. Nos damos cuenta pues que esta expresión está en términos de K1, K2 y K3.
Por lo que para hallar el polinomio característico del sistema, pues hallamos el determinante. Aquí se muestran los pasos para hallar el determinante, en donde llegamos a la expresión de S al cubo más 14S al cuadrado más 60 por S más 200. Ahora, estas coeficientes los igualamos a los coeficientes que están acompañados del paso anterior, para de esta manera hallar tanto K1, K2 y K3. En este caso, tenemos que K3 es igual a 8, K2 es igual a 55 y K1 igual a 199. De esta manera, pues, hallamos nuestra matriz de ganancia de realimentación del estado. Ahora resolveremos toda esta temática utilizando el software de programación MATLAB para resolver problemas de asignación de polos. Vamos a presentar pantalla de MATLAB para ver esto más claramente. Ahora, para resolver problemas de asignación de polos, utilizar MATLAB es lo más fácil, ya que cuenta con dos órdenes, las cuales son la orden Acker, que hace referencia a la fórmula de Ackermann, y el orden Place, ambas útiles para el cálculo de la matriz de ganancias de realimentación de K. La orden Acker se basa en la fórmula, como se los mencioné, de Ackermann, que ya se explicó anteriormente, y es útil solamente para sistemas de una única entrada. Los polos en lazo de control cerrado deseados pueden incluir también polos múltiples que se localizan en el mismo lugar. Ahora, si tenemos el caso donde el sistema posee múltiples entradas para un conjunto especificado de polos en lazo cerrado, la matriz de ganancia de realimentación del estado K no va a ser única y va a disponer de un grado de libertad adicional o varios adicionales. Para determinar K en casos como este, debemos utilizar una asignación de polos robusta, por lo que la orden del MATLAB va a ser place. Esta orden se puede utilizar tanto para sistemas de única entrada, como la cosa Acker, como de múltiples entradas, pero con una condición especial, la cual va a ser que la multiplicidad de los polos en los polos del raso cerrado deseados no sea mayor al rango de B. Es decir, si la matriz B, como ahorita la vimos, es una matriz n por 1, entonces la orden place no deben haber polos múltiples en el conjunto de polos del lazo cerrado deseado. Para ambas órdenes se utiliza la misma K, por lo que es recomendable utilizar la orden place en casos donde el sistema posea una entrada única y que sea poco controlable. Ya entrando en dinámica, nos iremos al programa, ahora exactamente a la ventana de MATLAB, donde introducimos primeramente las siguientes matrices en la pizarra de MATLAB. Aquí observamos la matriz A, la matriz B y la matriz J. J es la matriz consistente de los polos del lazo cerrado deseado, donde J va a ir de U sub 1 hasta U sub n. Aquí lo observamos. En este caso, utilizamos la razón place y entonces nombramos K, que es la matriz de ganancia de retroalimentación, que es la que deseamos encontrar,
y llamamos las variables. ¿Cuáles son las variables? La matriz A, la matriz B y la matriz J. Ahora, para este ejercicio, utilizaremos el planteamiento del ejercicio anterior que estaba explicando mi compañero, donde tenemos la ecuación del sistema, que la ecuación del sistema está dada por x igual a x más b sub u. Entonces vamos a introducir los valores de A y la matriz B. Ponme el 10.3. Ya, ok. Entonces, luego utilizamos el control mediante retroalimentación del estado, donde U es igual a menos K por X, e introducimos los polos en lazo cerrado que corresponden a J. Ahí lo observamos. El ejercicio nos dice que los polos están en S, pero sabemos que S es igual a U sub I, donde I es igual a 1, 2, 3, 4, hasta N números. Entonces reemplazamos a S por U, en ese caso. Ahora bien, para determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado K con MATLAB, utilizamos las órdenes place, como les mencioné, y las órdenes ACKER para obtener los resultados de K en el command window. Como ya tenemos en el anterior. Ahora, como ya tenemos el 10.3. Ahí, perfecto. Como ya tenemos la respuesta o de la matriz de ganancia retroalimentación del estado K, o sea, ya tuvimos los valores, simplemente vamos ahora a adicionar una condición inicial al sistema, la cual será la matriz X sub 0, que va a ser igual a 1,0,0. Para obtener la respuesta con la condición inicial dada por X sub 0, se sustituye U, que va a ser igual a menos KX en la ecuación de planta, y obtenemos que X va a ser igual a A menos B por K y la matriz X sub 0, que es lo que tenemos nombrado ahí. Ahora, para introducir esto en el MATLAB, debemos, para poder obtener la representación de las curvas de X1, X2, X3 con respecto al tiempo, debemos aplicar la orden init, en español se escribe como initial. ¿Para qué? Para que MATLAB pueda ejecutar y graficar la representación de curvas de estas variables con respecto al tiempo. Antes de eso también definimos la ecuación en el espacio-estado para el sistema, que son lo que les mencioné, que X va a ser igual a menos BK por X más I sub U. Y para Y, debemos definir las variables. Para Y va a ser I por X más I sub U. Entonces, donde se incluye U, que es un vector de entrada tridimensional, el cual será considerado 0 en el cálculo en la respuesta a la condición inicial del MATLAB. O sea, no lo tendrá en cuenta como tal, pero se debe mencionar la condición. Ahora, definiremos que SYS va a ser igual a S por S de la ecuación que anteriormente les mencioné, que es lo que está mencionado para X, y es lo que ahora mismo está resaltado. Adicional a eso, debemos introducir para la condición inicial la función del tiempo, y esa la vamos a definir en el tiempo con respecto a las variables X1, X2 y X3 para que puedan graficar en la coordenada. Luego vamos a aplicar la orden plot. ¿Por qué aplicamos la orden plot? Esta es la orden que nos va a permitir graficar y observar la relación de las variables del estado de X1, X2, X3 con respecto al tiempo. Es la que le dice
es el comando que le dice al programa cómo graficar y en qué orden hacerlo. Adicional a eso, nos va a permitir hacer el nombramiento de la gráfica y el nombramiento del eje de la gráfica para cada una de las variables. Cabe destacar que esta orden se debe dar en 3 ocasiones y hacer el respectivo llamado de la variable para que el MATLAB no grafique las 3 variables en una sola gráfica, sino que las haga de manera independiente para poder observar su comportamiento durante el tiempo. Luego de esto, le damos correr al programa y obtenemos el resultado de las gráficas. Aquí está, en el cual observamos cómo es el comportamiento de cada una de las variables respecto al tiempo en cada uno de los ejes de forma separada de acuerdo a la condición inicial que le asignamos a el problema. Y con esto terminamos lo respecto al tema de asignación de polos, tanto la parte teórica como la parte aplicada en el software MATLAB. Muchas gracias.